La duda en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio. Aunque he visto muchos videos suyos en los cuales usted habla de que no es una segunda oportunidad para el pecado. Pero quiero saber en sí de qué textos bíblicos se basa el purgatorio o esa doctrina que es del Señor. Es lo que quiero saber. Gracias. No se me vaya para que podamos entablar una conversación así sencilla. Exacto. Mateo capítulo 5, versículo 25, ahí no dice la palabra purgatorio y no la busquen en la Biblia porque no existe. La palabra no. ¿Existe? La doctrina. Eso sí existe. Mateo 5, 25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. La tiene ahí en el... Sí, pero no sé si igual porque esta es la Reina No me Valera. importa. ¿No importa? No, Okay. me gusta que la lea de ahí. Espérese usted. Mateo, ¿qué? 8. Mateo 5, 25. 5. Porque de la Reina Valera... No, es la Reina Valera, de que él tiene. Okay. Es porque es que los hermanos separados hay que leerle con la Biblia de ellos. Exacto. Para que ellos no digan que está en la Biblia de nosotros y en la Biblia de ellos no está. Ok, 5:25. En adelante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. Y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que... Entonces, a eso nosotros llamamos purgatorio. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. Porque es una parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato y pague hasta el último. Por ejemplo, a ver, con el ejemplo nos entendemos. Mire, hermano, usted y yo sabemos que robar es malo, es un pecado. Vamos a suponer que aquí el hermano Luis, perdóneme Luis que me meta con usted, es el hombre más santo que puede existir. Pero resulta que la mujer estaba cumpliendo años y él quería brindarle un sancocho de gallina criolla. Y fue a robarle la gallina a la vecina. Y vino el vecino y le metió un tiro y lo mató. Él era muy santo, pecado no tenía. Pero lo mataron robándose una gallina. Para su entender, en ese Dios que dice la Biblia que es amor y misericordioso,
¿Usted cree que Luis, el único pecado que tiene es que robó esa gallina? ¿Cree que Luis sería condenado al infierno por toda una eternidad por una gallina? En realidad diría que tiene que pagar por lo que hizo. Tenía que pagar. Y cuando pague hasta la última pluma de la gallina, saldrá. Exacto. Se salvará. Exacto. Puedo entender claramente este tema, aunque no lo tenía bien claro. Va, una segunda cita para que me la tenga más clara. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13. Usted mismo lo lee porque yo de ahí no la he leído y necesito escucharla de la Biblia Reina Valera. 3:13. Primera de Corintios 3:13. Ok. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Siga. Si perdiere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Siga. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Sí será salvo o no será salvo? Sí será salvo. Siga. Aunque así como por el fuego. Aunque así como por el fuego. Sí se salvará, pero tiene que pasar por el fuego. A eso lo llamamos purgatorio. Entonces, después del purgatorio hay una salvación. Es como, disculpe, quizás decir la persona que muere creyendo en Jesucristo y que muere en gracia. Sí, sí. Creyendo en Jesucristo, pero no muere plenamente en gracia, muere con un pecado. Ah, ok, ya entiendo. Porque el que muere en gracia, ¿se acuerda el buen ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que nosotros luchamos? Llegar un día ante Dios como el buen ladrón. No pasar por el purgatorio. ¿Por qué nos esforzamos por confesarnos? ¿Por qué nos confesamos por hacer el bien? ¿Por qué nos confesamos de apartarnos del mal? Nos esforzamos por apartarnos del mal para no tener que pasar por el purgatorio. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es una bendición de Dios. Eso es lo maximito. Ahí luchamos nosotros. Nosotros no somos aquellos que dan lo menos. No, tenemos que dar lo máximo para alcanzar lo máximo, la salvación, para alcanzar los 20 puntos. 20 puntos. Tenemos que dar lo máximo. Entonces ahí está la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. A la orden, hermano. El purgatorio es la muestra del amor misericordioso de Dios. Porque en el cielo no puede entrar nada manchado. Y si no puede entrar nada manchado, digo, Jesús, el que tenga pecado, que lance la primera piedra, pues todos somos pecadores. Y el Señor nos brinda una oportunidad más. Nos brinda la oportunidad de al morir, tener cómo nosotros purificar para poder entrar al cielo. Es una purificación, es la continuación de la misericordia de Dios, que no quiere que el hombre se condene. Él no vino a condenar, vino a salvar. El problema de los protestantes es que al no creer que una persona muere y el alma sigue viviendo, entonces ellos dicen, pues no existe el purgatorio. Lo normal es que si usted muere y se acabó, cuando venga Cristo en el último día, pues Él lo va a resucitar y no hay chance para purgatorio. Es la mentalidad de los protestantes. Pero la enseñanza de la Biblia y la mentalidad de Cristo es que cuando uno muere, es mentira que muere el alma con el cuerpo. Ustedes saben muy bien el pasaje de las Escrituras, de Lucas 16, 19, el rico Epulón y el pobre Lázaro. Lucas 16, 19. Los dos murieron
Y no dice la Biblia que lo enterraron y muerto el perro se acabó la sarna. La Biblia dice que el uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado a un lugar de tormentos. Que los protestantes dicen, ese lugar de tormento no existe. En el juicio final, cuando venga Cristo y el juicio final, ahí sí habrá un lugar de tormento que se llama el infierno y los otros el cielo. Pero resulta que el mismo Jesucristo, para que lo entendamos, Él puso que había un lugar de tormento antes del juicio final, antes de que muriesen todas las personas. Lo leemos con detenimiento para que se den cuenta. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Primero, murió el primero. Y ustedes van a observar que la doctrina protestante no es bíblica. Ellos dicen que cuando muere el cuerpo, muere también el alma. Hasta el último día que Cristo viene y resucita el alma con el cuerpo. Pero que antes murió y se acabó. Aquí Jesucristo nos va a enseñar otra cosa con una parábola. Murió el pobre. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Fue llevado por los ángeles al cementerio? No. Al cementerio lo llevaron los que estaban aquí. Pero los ángeles llevaron el alma al seno de Abraham. A eso lo llamamos nosotros el lugar de los justos. Sigue. Y murió también el rico. Vamos a ver. Si murió el rico, vamos a ver si de la muerte acaba de morir el rico, a ver si antes de que se mueran todos en la tierra hay un tormento, o si el rico entra en el tormento después de que ya todos han muerto en la tierra. Que como dicen los protestantes, si hay un tormento, pero en el juicio final, antes no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Murió el rico. Y fue sepultado. Lo sepultaron. Ahora vamos a ver el alma. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Dónde estaba? Estaba en tormentos. Y esto es lo que los protestantes niegan. Y esto es lo que los católicos afirmamos que sí, si Jesucristo lo dijo, pues ¿quién va a saber más que Cristo? ¿Los protestantes? No. Nosotros somos cristianos porque le creemos a Cristo. Los protestantes no le creen a Cristo. Y aquí dice Cristo que el rico fue llevado a un lugar de tormentos. Que eso para nosotros es purgatorio. Un lugar de tormento. Entonces, si hay un lugar de tormento, ¿por qué los protestantes dicen que no? Que hay que esperar en el juicio final para el lugar de tormentos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que no era el juicio final? Por la conversación que sigue. Estando en el lugar de tormentos, vio a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿verdad? Y luego pasa, bueno, mire cómo está atormentado, ponga cuidado cómo está atormentado. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Lo ven o no lo ven? Esto es lo que los protestantes niegan. No porque Cristo haya dicho que no existe, sino porque un hombre que no es Dios se atrevió a protestar contra Cristo, que dijo que sí,
que el rico pulón estaba en un lugar de tormento y decía, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en la lengua porque estas llamas me atormentan. Y le voy a mostrar que no era el juicio final, era antes del juicio final, antes de que todos murieran. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hijo ingrato que paseas tan ricamente vestido y a causa de mis sudores descansas en tanto olvido. Mira a tu padre quemando, si lo puedes remediar, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Eso lo decimos en la iglesia, basado de ahí, de ese pasaje de la Escritura. Sigue. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Le negó mandar a Lázaro. Ahora observen que todavía no habían muerto las demás personas, por tanto no era el juicio final. Todavía había gente en la tierra vivos. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Era el juicio final? Porque sus hermanos, si era el juicio final, tenían que estar muertos también. Pero no era el juicio final. Era en el trayecto de ahorita hasta el juicio final. En el trayecto en que murió el rico pulón y el pobre Lázaro, y el juicio final, porque todavía quedaba gente en la tierra. 5 hermanos que tengo allá en la tierra, para que no vengan a este lugar ese lugar de tormento. La Iglesia Católica dice, si Jesucristo lo dibujó en esta parábola, nosotros lo creemos porque Él es Dios y somos cristianos. Que los protestantes lo nieguen, a eso se le llama protestante. Que a pesar de que Cristo se tomó la molestia de poner un ejemplo, una parábola, una comparación tan clara, ellos dicen, eso es invento de los curas, invento del Papa, ahí no dice purgatorio, pues se llama lugar de tormento, donde la persona está purgando, pagando. ¿Que no lo ven? ¿Y qué le dijo Abraham? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Las Sagradas Escrituras, ahí está. Lean la Sagrada Escritura y que oigan la Sagrada Escritura. Él entonces dijo, no. Escuche, él entonces dijo, mire que todavía hay gente en la tierra. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos. Ve que todavía hay gente que no había muerto. Unos ya habían muerto, otros no. Si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Se da cuenta que está hablando de que hay gente viva que no cree la palabra de Dios? Y aunque un muerto resucite, no creerán, como los protestantes. Cristo resucitó y dijo que había un lugar de tormento y todavía ellos no creen. Aunque resucite un muerto, no creerán. Cristo resucitó y efectivamente se cumple. No creen. Aunque Cristo resucitado vino y nos dijo todo lo que teníamos que pasar o lo que hay más allá. No solamente esa es la cita, también 1 Corintios capítulo 3 versículo 13, San Pablo va a decir que usted y yo podemos salvarnos, pero después de haber pasado por el fuego, por el lugar de tormento. Estas llamas me atormentan.
Después de haber pasado por el fuego, podemos ser salvos. Eso se llama purgar, purificar, como el oro en el crisol. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Eso se llama purgatorio. Sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, Sí se salvará, pero mire por donde tienen que pasar primero. aunque así como por fuego. Pero primero tiene que pasar por el fuego. ¿Está escrito? Sí. ¿Qué le pasa a los protestantes? Son creyones, no son creyentes. El reto es creerle a Cristo y no a un hombre. Los católicos creemos en Cristo y por eso somos los verdaderos cristianos. Si nosotros no le creemos a Cristo, ¿a quién vamos a creerle? Entonces la Iglesia Católica no ha inventado eso. Está en la Biblia, estamos leyendo de la Biblia, Reina Valera. Si quieren creerlo, bien, que lo crean. Si no lo creen. Porque los protestantes dicen el purgatorio no existe porque la persona cuando peca se va directamente al infierno. Si usted se roba una gallina, se va para el infierno si se muere así. Si usted a lo mejor mató a alguien, se va para el infierno. Y si usted se robó $1, se va para el infierno. Igualito que el que mató a una persona, igualito. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? Todos los pecados para los protestantes, todos los pecados son iguales. Para la Iglesia Católica no. ¿Pero dónde está escrito? Eso está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Está escrito que no todos los pecados son iguales, que es mentira. Hay pecados que los llevan a usted al infierno, a la muerte. Y por esa persona usted reza y ya no hay oportunidad de salvación. Pero si esa persona murió y cometió un pecado que no fuera de muerte, si usted y yo rogamos por esa persona, como lo hacemos los católicos, Dios le dará vida. Y está escrito en la Biblia Reina Valera. Escúchenlo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Ya puso un grupo de pecados. Pecado que no sea de muerte. Para los protestantes, todos los pecados llevan al infierno. pedirá y Dios le dará vida. Para los protestantes, Dios no le dará vida a ninguna persona que muera en pecado. Pero le dice la Biblia que sí, pedirá y Dios le dará vida. Por eso nosotros rogamos por los que han muerto en pecado. Sigue. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué es lo que no entienden? Díganme, ¿qué es lo que no entienden? Hay pecados que no llevan al infierno. No son de muerte. Pero ¿cómo va a entrar al cielo con ese pecado? Pues tiene que pasar por un lugar de tormento, de purificación. ¿Y qué podemos hacer por ellos? Rogar y Dios le dará vida. Eso no es invento de la iglesia. Eso está escrito.
Pero los protestantes pueden decir, pero es que yo no encuentro la palabra purgatorio. Pues no lo llame purgatorio, llámelo lugar de tormento. Llámelo cárcel, llámelo como usted quiera. No se trata de palabras. Nosotros llamamos purgatorio porque significa va a pagar una pena, una sentencia de un juez. Ojo. Y ahí yo quiero aclarar algo porque los católicos a veces se olvidan. La Iglesia Católica enseña que una persona muere en pecado, se condena. Pero no dice si es la condenación eterna o si es la condenación parcial. Hay dos clases de condena. En la cárcel hay dos clases de condena. La condena, cadena perpetua, de ahí no sale. A eso llamaríamos infierno y es una condena. Pero también el juez puede decir, queda condenado a 1 año de cárcel. De ahí sale. No es el infierno, pero es una condena. Para los protestantes, condena es infierno, punto. Toda persona que muera en pecado se va para el infierno. Para el católico no. Ahora, ¿quién decide quién va para el infierno y quién va para el purgatorio? Pues Dios, nosotros no. El juez es el que dicta la sentencia. Pero nosotros creemos que una persona murió en pecado, se condena, pero no decimos que para el infierno. Porque en la Iglesia Católica la condena se divide en dos: condena perpetua y la condena parcial. Un tiempo de purificación, como le expliqué. Y Dios le dará vida.